Licenciado Frati, licenciado Rodenas, muchísimas gracias por venir. Entiendo que aquí existen posturas distintas y esa es la razón por la cual vamos a entrar a dicha plática. Hoy por hoy la gran discusión sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, la eterna discusión y crítica de las comisiones de postulación, si debe ser el Congreso de la República en últimas instancias que un listado entregado debe escoger a los magistrados, y todo el tema que se ha vuelto con recursos de amparo en la Corte de Constitucionalidad que no permite hoy por hoy que estén los magistrados que hasta cierto punto se habían elegido como parte de la comisión y que el Congreso de la República había legalmente. Licenciado, a ambos les pido que la discusión sea en aras de lo que establece la ley, porque creo que a veces se confunde qué es lo que yo quiero versus lo que establece la ley. Hablemos de lo que la ley establece. ¿Cuál es el análisis que hace sobre los argumentos que hoy existen de querer retrotraer el proceso a una instancia anterior? Sí, digamos, dentro del proceso de comisiones de postulación se generó una serie de controversias y amparos en contra de la forma de gradación y calificación de los candidatos a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia. Y en este momento tengo entendido que son más de 80 amparos pendientes de resolución en contra del proceso. Sin embargo, en mi opinión, yo tuve acceso a una copia de uno de los, digamos, de los expedientes que han notificado. Yo fui a hacer una investigación personal a la Corte y traté de leer la mayor cantidad de esos amparos, pero me pareció que es verdaderamente muy pobre la posición de algunos de los amparistas, especialmente me parece que es el amparo de la señora Helen Mack, que se basa en noticias de prensa para querer descalificar la elección, porque dentro del proceso de comisiones de postulación hay un periodo procesal, digamos, hay un periodo dentro del derecho administrativo que rige a esa legislación específica para presentar tachas y descalificaciones en contra de los candidatos. Ese periodo precluyó y entonces lo que tenemos es la opinión vertida en prensa de que obviamente pueden haber, digamos, vínculos oscuros, tráfico de influencias, etcétera, pero no hay nada probado. Entonces, lo que a mí, digamos, como jurista me ofende mucho en el tema de la presunción de inocencia y el debido proceso es que se esté defenestrando o se esté acusando a 139 magistrados electos sin haber probado primero esos vínculos oscuros que se dice tener. Entonces, llegar a un proceso de amparo donde se está pidiendo que la Corte de Constitucionalidad defenestre a 139 magistrados electos sin presentar pruebas debidamente en su proceso, y cuando se presentan pruebas, como lo hace el escrito de Helen Mack, las pruebas que se presentan son recortes de prensa, me parece a mí que eso es faltarle respeto a la Corte y no es la manera procesal de probar las pretensiones. Si hay delitos de tráfico de influencia, de cohecho activo o pasivo, etcétera, hay que ir a un tribunal penal y demostrarlo en cada caso. Y yo sí, en ese sentido, como abogado, pues me manifesté en contra de la pretensión de volver a realizar el proceso sin pruebas. Si se presentan las pruebas suficientes, pues obviamente eso será diferente. Licenciado, hay varios criterios, ¿verdad? Hay quienes argumentan que efectivamente se pudiera retrotraer el proceso, algunos piensan que hasta el inicio de las comisiones, alguien que por completo. ¿En qué se sustenta, digamos, el argumento de aquellos que presentan las medidas o los recursos de amparo para retrotraer el proceso desde un principio? Bueno, yo sí estoy de acuerdo con que se haga una depuración. No es posible que nosotros dentro de un organismo tan importante como la Corte Suprema de Justicia se tengan dudas sobre que las personas que están ocupando esos puestos hayan sido las mejores calificadas. Mi organización, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, forma parte de la Convergencia por los Derechos Humanos, en donde se plantearon, pues entidad que planteó dos recursos de amparo, y un recurso de amparo que se plantea es precisamente por la tabla de gradación. O sea, se estima de que los criterios que utilizaron los comisionados para la decisión y para calificar a los magistrados no fue la más adecuada, ya que no se tomaba en consideración, y también hay un amparo interpuesto con respecto al tema de la carrera judicial. La carrera judicial es muy importante, creemos nosotros de que se necesita obviamente que haya gente que haya tenido todo un proceso de conocimiento, de oposición dentro del organismo judicial, en el cual pues se le calificaba y era muy importante que esas personas pudieran llegar a ocupar un puesto tan importante. Obviamente también no serían los únicos, pero sí se cuestionó bastante el hecho de que no hubieran pues una calificación adecuada. Con respecto al amparo que plantea la licenciada Helen Mack, para nosotros es muy importante, ya que no solamente son los recursos periodísticos también, sino que también hay una denuncia muy delicada, por medio de la cual pues la plantea pues una de las magistradas que conocemos nosotros, la licenciada Claudia Escobar, que denuncia y presenta
formalmente una denuncia en la cual pues habla sobre las presiones que ejerció el Ejecutivo, según las palabras de ella, no estoy haciendo ningún tipo de señalamiento, en donde pues se determina de que sí había interés y sí había propuestas. Obviamente se necesita de un proceso judicial en la cual ella tendrá que corroborar, ratificar y probar adecuadamente esa afirmación, pero el solo señalamiento pues hace cuestionar bastante ese proceso. Y recordemos que también pues habían otros recursos de amparo que hablaban sobre algunas omisiones que se realizaron por parte del Congreso de la República, y esos son hechos en los cuales obviamente constan dentro del proceso, en la cual pues según el amparista, que en este caso, si no estoy mal, fue CEDECON, que es el Centro de Defensa de la Constitución, que menciona pues de que aparentemente hubo una mala fe al no hacer una publicación sobre los criterios para la selección de las personas que se nombran, ¿verdad? Y en ese sentido pues es importante hacer notar que sí hay algunos elementos en los cuales sí se hace necesario pues depurar adecuadamente este proceso. El licenciado comentaba aquí el tema de los amparos, uno por la tabla y el otro por la carrera judicial. Le doy la oportunidad de contestar a su alusión. El tema, Luis, es que tenemos un problema en cuanto a aplicación de la ley. Yo leí el amparo de CEDECON, de Pedro Cruz y de Helen Mack, y el problema es que se está creando un falso dilema de vigencia de leyes en el tiempo. No es cierto que la ley de la carrera judicial se violó en este proceso de comisiones de postulación, porque por un precedente y un principio legal fundamental, que es la vigencia de las leyes en el tiempo, en la ley de organismo judicial, se establece que la ley específica deroga a la ley general y la ley posterior deroga a la ley anterior. En este caso, la ley que rige el proceso de selección y calificación de jueces en el país es la ley de comisiones de postulación. La ley de la carrera judicial solo aplica a jueces de primera instancia hacia abajo y no puede calificar el Consejo de la Carrera Judicial a magistrados de sala o superiores. Entonces, no es cierto, como han dicho muchos amparistas y muchos escritores que tal vez desconocen el derecho en los medios de comunicación, que se violó la ley de la carrera judicial. Por el contrario, según como quedó la ley de comisiones de postulación, que muchos miembros de esta llamada sociedad civil se rasgaban las vestiduras y se echaban ceniza en el pelo porque esa ley fuera aprobada, esa ley permite que inclusive solo abogados con 5 o 10 años de experiencia judicial puedan ser electos a las Cortes, sin violar ninguna ley. Entonces, yo la solución que he propuesto en medios electrónicos es que debe haber un sistema de cuotas. En mi opinión, esa creo yo podría ser una salida viable. Debe haber una tercera parte de jueces escogidos dentro de la carrera judicial, otra tercera parte de magistrados que puedan ser reelectos y otra tercera parte de abogados que tengan los años que la Constitución establece para la escogencia de jueces. Pero tal y como está redactada la ley de comisiones de postulación, no se ha violado ninguna ley. Licenciado Ruenas, puede usted incluso debatir lo que está diciendo el licenciado y aún así le añado algo. Todo este gran problema, porque al final de cuentas para los guatemaltecos es un gran problema, eso no lo podemos alejar de la vista de los ciudadanos que son los que sufren. Surge también la discusión sobre que, estando pendiente de la elección de los magistrados, se nombra también ahora al presidente de la Corte Suprema como interino. Hay algunos abogados cuyo criterio es que esto es inconstitucional también, apegándose al tema de que no se puede prorrogar el plazo y que eso pudiera traer problemas para otros puestos. ¿Cree usted que efectivamente hay argumentos legales para solicitar de fondo el que se repita el proceso como tal? Bueno, mire, primero un poco con lo que mencionaba el licenciado Frati. Yo creo que, o sea, si queremos nosotros tener magistrados que realmente tengan una calidad profesional, que tengan sobre todo una experiencia en juzgar, que hayan tenido en sus manos expedientes y que al momento de llegar a la Corte Suprema de Justicia pues no sepan qué hacer, yo creo que sí es importante, no tanto por contradecir leyes, un poco por tener buenos magistrados, que sean personas que tengan experiencia. Yo creo que eso se debe de calificar. O sea, más que calificar otro tipo de cosas, calificar que sean personas idóneas. Entonces, un poco por sentido común. A mí me preocupa con respecto a la pregunta que usted hace, es definitivamente, yo creo que el hecho de que se amplíe en sus funciones a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sí pone en riesgo la Constitución Política de la República de Guatemala. Me preocupa muchísimo eso, pero también tenemos nosotros que ver el hecho de que o avalamos nosotros un proceso viciado con tal de cumplir con esos periodos, y tenemos nosotros quizás personas que van a generar y pueden generar un problema institucional bastante fuerte, o entonces se decide hacer esa ampliación. Yo creo que es una posición bastante difícil,
Me preocupa definitivamente la crisis institucional. Yo creo que los magistrados tenían que haber entregado su cargo, pero sin embargo, si ellos entregaban, ¿a quién le entregaban? Si las personas que iban a ser electas podían correr el riesgo de anular el proceso. Habían 80 amparos, como bien refiere el colega, que en determinado momento cualquiera de esos amparos podía proceder. Entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros? ¿Qué íbamos a hacer frente a la institucionalidad del país? Es una disyuntiva que obviamente nos ha preocupado muchísimo. Lo preocupante, y estoy seguro, que ustedes están de acuerdo, lamentablemente la ley permite que sucedan cosas como esta. Así es. Pero hay que cumplir la ley. Entonces, ¿qué debiera de perdurar? El sentido común de una presión de sociedad civil que ve que las cosas no están bien, que efectivamente se escuchan los pasillos, que hay presiones externas, y sobre eso no cumplimos la ley, o cumplimos la ley sabiendo que la ley ha permitido esos errores. Sí, y es que entonces estamos hablando de un diseño institucional, ¿verdad, Luis? Porque lo que estamos hablando, creo yo, es el diseño de cómo se escogen a los jueces en el país. Entonces, ¿cómo vamos, como digo yo, a condenar a todos los magistrados electos si no presentamos pruebas en su contra? ¿Cómo vamos a cambiar el proceso de selección? Por ejemplo, hay un colega abogado ahí que dice que el gran problema que tiene el Congreso es que se tardó 43 segundos en escoger a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. No hay nada en la ley que los obliga a ellos a tardarse 1 minuto, 2 horas o 20 días en esa escogencia. Porque según está escrita la ley, los 26 candidatos que la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia le manda al Congreso, los 26 podrían ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces puede ser automática la escogencia. Entonces, yo estoy de acuerdo, hay serios problemas, por ejemplo, que algunos comisionados fueron candidatos y unos candidatos después fueron comisionados. Eso no se puede permitir.